Cuando nosotros comenzamos a leer estos primeros versículos del capítulo 26, dice, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? ¿Se da cuenta más o menos el tenor de estas preguntas que hace Job con respecto a su relación con este amigo y su condición? Yo he pensado bastante sobre esto y me he dado cuenta que la tendencia natural nuestra como hombres es expresar nuestras opiniones acerca de todo. ¿Ha visto eso? Hablemos y la gente habla de todo. De política, de religión, de deportes y de todos los deportes. Critican los árbitros, critican los jugadores, ¿cierto? Critican los políticos, hay políticos buenos, hay otros no tan buenos, y hay otros malos, y hay otros muy malos, ¿cierto? Sabemos eso. Que en esto hay políticos también de todos colores, ¿cierto? Hay rojos, hay azules, hay negros, hay verdes, etc. Hablamos de religión, ¿cierto? Religiones orientales, religión católica, religión evangélica, religión mormona, religión testigo de Jehová. Hablamos de una cantidad enorme de cosas, opinamos. Opinamos sobre la economía, ¿cierto? Sobre el dólar, sobre la bolsa, sobre el precio del cobre, sobre las inversiones, ¿cierto? Sobre las AFP, ¿cierto? Los tramos A, B, C y D, ¿cierto? Damos recomendaciones, hablamos de fondos mutuos, hablamos de inversiones, ¿cierto? Hablamos de ahorro a corto, mediano, largo plazo, hablamos de transacción de la compra-venta del oro, de metales preciosos, hablamos de seguros de vida, ¿cierto? Hablamos de sistemas de previsión, hablamos de tantas cosas, hermanos. ¿Para qué decir acerca de nuestro entorno? Hablamos de la familia, hablamos de la suegra, hablamos, ¿cierto?, de la crianza de los hijos, hablamos de la relación de pareja. Lo raro es que a veces no somos ni casados. Somos buenos para expresar nuestro parecer sobre las personas, también, ¿cierto? Sobre las personas. Esta persona es buena, es regular, es mala, ¿cierto? Esta persona tiene buena intención, esta persona no me inspira confianza, y etcétera, ¿cierto? Este pastor es aquí, es acá, ¿cierto? No me tinca. Eso pasa, uno después escucha, hermano. No, lo encuentro un poco chanta, ¿cierto? Por ahí leí una lista larga acerca del pastor. Si el pastor es gordo, mire, tan gordo que es el pastor. Si el pastor es flaco, oye, también ahí no se cuida. Si el pastor anda bien vestido, con ropa cara, mire el pastor, ¿cierto? Pero si el pastor anda con los zapatos rotos y los pantalones brillosos, también tantas cosas. Si tiene auto, si no tiene auto, qué tipo de auto tiene. Claro, sí. Cómo está su familia, la familia del pastor, ¿cierto? Los hijos del pastor y los nietos del pastor, y para qué decir la esposa del pastor, ¿cierto? Juzgamos, evaluamos, criticamos, ¿cierto? Según nuestra formación, según nuestra experiencia, según nuestras creencias y según nuestro punto de vista. ¿Es así o no es así? Según nuestra formación, cómo yo fui formado, ¿cierto? Generalmente tenemos la tendencia a ser muy autorreferentes. Yo opino, yo pienso, yo creo, ¿cierto? Me formaron, me educaron así,
esto es lo que yo vi en mi casa, entonces todo es autorreferencial. Mi punto de vista es el que yo uso para juzgar, evaluar y criticar. Damos recetas, ¿sí o no? Damos recetas, recomendaciones, consejos, sugerencias, a veces sugerencias, entre comillas. Damos fórmulas, ¿cierto? Basados en nuestras ideas, creyendo que eso es lo mejor. Eso de ser tan autorreferencial, de recomendar, recetar, dar fórmulas, etc. No está malo, hermano, pero el ser humano es así. Una vez escuché al hermano Ormachea, David Ormachea, diciendo una buena experiencia es una mala ley. Una buena experiencia es una mala ley. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que a mí me funcionó, yo no puedo aplicarlo como ley para todo el mundo. Porque cambian las personas, cambian las circunstancias, cambian las situaciones, por lo tanto yo no puedo decir que lo que a mí me funcionó es garantía de que al otro también le va a funcionar. Muchas veces prejuzgamos y juzgamos sin tener todos los elementos de juicio. Y eso también es un error. Sin tener la otra versión, la otra parte de la verdad, sin escuchar al afectado. O a veces escuchamos solo, por ejemplo, en un problema de matrimonio, escuchamos solo a la esposa y no escuchamos al esposo. Y ella, ¿cierto?, nos contó todo un drama, toda una película, pero sin embargo ya nos hicimos una idea de cómo es el esposo, ¿cierto? Pobrecita ella porque tiene este marido, ¿sí? Y solamente tenemos la mitad, el 50% de la verdad. O solamente el punto de vista de ella. Y muchas veces prejuzgamos y juzgamos. Y estigmatizamos. Y eso también es bien fuerte en nosotros. Estigmatizamos. Le ponemos una etiqueta a una persona y esa etiqueta no se la sacamos nunca más. Esta persona es así, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sorprendido más de alguna vez con nosotros mismos, con nuestros cambios? Cambiamos como personas. Mire, yo le digo sinceramente, la persona que yo era hace 40 años no es la misma que usted tiene al frente. Cambié. Tenía menos kilos, más peso, más pelo. Y pelo negro, sí. Pero también cambié mi forma de pensar. Las vueltas de la vida, ¿cierto? Como decía un hermano de México, una piedra en el camino me enseñó que mi destino, ¿cierto? Bueno, uno va aprendiendo de la vida, va aprendiendo de eso. Va aprendiendo de sus fracasos, de sus aciertos, va aprendiendo también de las relaciones, va aprendiendo de personas que Dios pone en nuestro camino, gente sabia, gente con más experiencia. También uno va aprendiendo de la Escritura, cuando uno va en una relación con Dios, va aprendiendo también de la palabra y eso uno lo incorpora y va también eso permitiendo que uno modifique sus actitudes, modifique su conducta, sus formas de pensar, su forma de ver la vida. Vamos cambiando. Yo tuve la experiencia de reencontrarme con un amigo que yo hace 30 años que no lo veía. Y lo vi y lo encontré realmente muy distinto al que yo había dejado de ver. No solamente por su forma externa, lo encontré como que era mucho más mayor que yo. A lo mejor él sintió también lo mismo, yo no sé. Pero también me di cuenta de que él había cambiado en su forma de pensar, sus actitudes. Entonces yo pensé en un momento, con él tengo una relación, o tuve una relación de amistad de tantos años, pero yo sería tan amigo de él ahora si lo conociera hoy, porque él cambió y yo también cambié. Pero en honor a esa amistad me la voy a jugar por mantenerme como amigo de él siempre. Porque muchas veces necesitamos que alguien nos diga, oye, tú eras así antes y ahora eres así.
También nos hacemos imágenes, conceptos e ideas fijas. No consideramos los cambios que van teniendo las personas. Los conceptos, las imágenes. Mire, esta es buena. Hacemos de consejeros sin haber estudiado consejería. ¿Cierto? Damos recetas sin haber estudiado medicina. ¿Sí o no? Entregamos pautas de psicología sin haber ni siquiera jamás hojeado un libro de psicología. ¿Ha conocido gente así? ¿Cierto? Cuando uno hace así, tengo 3 dedos, ¿cierto? Apuntándome a mí. Generalmente somos así. Usamos muchas veces, y esto también es fuerte, mire, usamos muchas veces nuestra posición de influencia, de autoridad, para influir en las decisiones de otras personas. Y ocurre que a veces las vueltas de la vida, con el paso de los años, nos damos cuenta del error que hemos cometido. ¿Cómo yo pude darle este consejo a esta persona? Y a veces esa persona se da cuenta del error del consejo que yo le di, del error que cometió de haberme hecho caso. Y por allí en un culto de perdón, ¿cierto? De repente me viene a decir, te perdono. ¿Y de quién me perdono? ¿Y cómo me va a reconstruir la historia? Yo no tengo idea de quién me está perdonando. A veces también nosotros tenemos que soltar palabras de perdón por errores, situaciones que ya pasaron. A veces influimos, hermanos, y esto es peligroso, en las decisiones de nuestros hijos. Como si nuestros hijos fueran suyos, propiedad suya. Yo escuché esto en estos días acerca de que los hijos no son propiedad personal de uno. Hay que tener cuidado con eso. Porque no son propiedad, yo no puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Tengo que tener cuidado porque ellos tienen derechos, son personas. Y en algún momento ellos van a hacer su propia vida, se van a emancipar, van a formar su propia familia. Yo tengo que tener cuidado hasta dónde los retengo, hasta dónde los presiono, hasta dónde yo influyo sobre sus decisiones. Porque a veces usamos nuestra posición de autoridad para afectar la conducta de otras personas. Dios en su gracia nos dé sabiduría, hermanos, a través de su palabra y de una buena relación con Él. Nótese esto, a través del conocimiento de su palabra y también a través de una buena relación con Dios. Si yo tengo una mala relación con Dios, por mucho que conozco la Biblia, debo tener cuidado las cosas que yo digo o aconsejo. Y por otro lado, si yo solo tengo una muy buena relación con Dios, pero no conozco la palabra de Dios, también debo tener mucho cuidado en las cosas que yo digo o lo que aconsejo. En este capítulo, Job siente que los consejos que él había recibido no se ajustaban a la realidad. Parece ser que la persona que necesitaba consejos, la preparación de Job, quién era Job, necesitaba consejeros de un nivel mucho más alto. En este capítulo, Job deja entrever que las cosas que sus amigos le habían aconsejado eran tan básicas que él ya las sabía. En este capítulo, Job siente que estos consejos no habían llegado al objetivo. Y eso es importante. ¿Cuál es el objetivo? Y Job lo plantea en el primer versículo. ¿En qué me ayudaste? Dice, ¿en qué ayudaste? Si me ves que no tengo poder, en que no puedo, ¿en qué me ayudas?
Los consejos no le habían servido para nada. Qué triste. No le habían servido para nada. Los encontraba a estos consejeros de bajo conocimiento, baja preparación, muy básicos. Por lo tanto, en estos primeros versículos, Job le manifiesta a Bildad su molestia. Y aquí encontramos lo que es la sabiduría del hombre. Hay consejos que deben tener como objetivo ayudar al necesitado, por sobre todas las cosas. Ayudarlo, contenerlo. Usted puede tener mucho conocimiento de distintas materias. Usted puede tener facilidad de palabras, por supuesto. Usted puede conocer mucho la Biblia. Usted puede también ponerse como ejemplo para dar un consejo. Pero yo estoy seguro que usted puede usar todo esto y tal vez más cosas, pero si usted no está ayudando a la persona, su consejo no sirve. Porque el consejo tiene que tener ese objetivo, esa meta. No importa cuánto yo me pueda lucir en mi categoría de consejero. No importa cuánto yo pueda decir, argumentar, poner de ejemplo mis hijos, o mi suegra, o mi pastor, o quien sea. Yo no puedo obviar que el objetivo principal del consejo es ayudar. Es ayudar a esa persona. Es un servicio que yo estoy dando. Los consejos nunca deben ser para comparaciones. Los consejos tampoco deben ser para retrotraer situaciones que ya ocurrieron. Si tú lo hubieras hecho en ese tiempo, no estarías viviendo lo que estás viviendo. ¿Ha escuchado cosas como esas? Allí tú te equivocaste, en ese tiempo, ahí fue tu error. Lamentablemente tú no me conocías en ese tiempo, si no yo te habría ayudado a que no lo hubieras hecho, ¿cierto? A que no hubieras cometido ese error. Pero la pregunta es esa: ¿en qué me ayudaste? ¿Realmente estoy amparando al débil? ¿Estoy dándole una protección? ¿Se siente cobijado por mí como persona? Porque, hermanos, aquí no es solamente el tema del consejo, sino que también hay un tema de afecto. También debe generarse una actitud sensible frente al sufrimiento de esa persona. Mi consejo no solamente debe tener un buen contenido, un buen argumento, sino que también yo debo estar involucrado emocionalmente con esa persona. Porque si yo me involucro emocionalmente con esa persona, si mi consejo no funcionó, yo buscaré otro consejo, buscaré otra forma. Y de alguna manera, hermanos, trataré de acompañarla a esa persona. Lo otro es que, miren, muchas veces yo estoy seguro que hemos sentido una absoluta limitación en el consejo que queremos dar, pero no lo tenemos, no lo sabemos. Pero sí podemos dar un abrazo. Podemos ofrecer, put your head on my shoulders, ¿cierto? Podemos ofrecer un pañuelo, ¿cierto? Secar lágrimas. Hermano, y tal vez ese gesto puede ser mucho más valioso que un sabio, entre comillas, consejo nuestro. Importante. Job está sufriendo esta falta de consideración de sus amigos. Porque al principio comenzaron bien, pero en el proceso, y ahí está el asunto, en el proceso, en el tiempo, los amigos fueron tomando distancia emocional de Job. Estaban físicamente presentes, pero el afecto ya no era el mismo.
Y hay que tener cuidado con eso. Yo debo siempre autoexaminarme. ¿Qué estoy sintiendo por esta persona? Si yo he llegado hasta aquí, no es correcto cambiar mi actitud frente a ella, hacia ella. No es bueno, no es saludable por mí y por mi propia conciencia retirarme de eso. Yo debo, si estoy limitado en lo que yo le puedo decir, puedo mantener una compañía, ¿cierto? Una cercanía con él emocional. Y eso va a ser tal vez mucho mejor. Estoy inspirándole para renovar las fuerzas. En el proceso, ¿qué es lo que estoy escuchando, recibiendo de él? Le pregunto, ¿usted alguna vez ha tenido un problema? Yo por lo menos sí. Pero al conversar con alguien, ¿usted ha salido bien? ¿Ha quedado bien? Uy, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Tremendo, ¿cierto? Pero al revés, usted también, la misma persona, los mismos problemas, pero se ha encontrado con una persona y en vez de quedar mejor, quedó peor. ¿Le ha pasado? Quedó peor, ¿cierto? Quedó desconcertado. Hermano, qué terrible es eso. Mire, una cosa, ¿cierto? Es que yo tenga lo que llamamos nosotros datos duros, ¿cierto? Esta es mi realidad. Pero otra cosa es que esa persona, ese consejero, me ayude y no me deje en peores condiciones de lo que yo estoy. A veces decimos, mire, esta persona tiene la virtud de dejarme aplastado cada vez que yo le cuento un problema. ¿Le ha pasado? ¿Cierto? Esta persona no sé cómo lo hace, pero lleva la conversación a un punto tal que yo me siento lo peor. ¡Ay! ¡Qué terrible! El objetivo que se ve así, ¿en qué ayudaste? ¿En qué amparaste? No se da en esto y Job lo está diciendo, lo está reclamando. Es importante observar si la persona evoluciona bien con lo que usted le dice. Sí, es importante observar si va evolucionando bien. En esta agonía de la cuñada de mi esposa, por ejemplo, se cometieron allí, yo no digo que errores, pero llegaron del Ministerio Público, del gobierno, del Ministerio de Salud, llegó una persona, una comisión, no sé cómo se llama, del dolor, decía. Ya, entonces, pero que tenía que ver con el dolor. Entonces, llegó esta persona ahí a la casa y le dijeron, ¿le han puesto suero? Sí. Malo, le dijo. ¿Le pusieron Ensure? Sí. El peor error. Entonces, y dijeron, ¿pero por qué es tan malo? No, porque con eso están prolongando innecesariamente la vida de esta persona y están prolongando su sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero era lo que ellos podían hacer y querían hacer. Entonces la persona se retiró y quedaron todos llorando. ¿Verdad? Literalmente. Hermanos, pero la palabra de Dios siempre es buena. Siempre sabe. Su sabiduría, ¿cierto? Por eso, hermanos, cuando nosotros damos consejos en situaciones tan extremas como esa, por favor, ore para que Dios le recuerde palabras de Dios, textos bíblicos, pasajes donde esta situación esté considerada y usted eso le transmite a esas personas, a esa familia. El versículo 3 dice, ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Otra versión dice, ¿qué consejos sabes dar al ignorante?
¿Cuál es la base que tienes para aconsejar? Y en realidad ahí uno tiene que ser honesto. ¿Cuál es la base que tienes? Le pregunta Job a su amigo. En el fondo le está diciendo, ¿qué trayectoria tienes tú como persona? ¿Qué trayectoria tienes? ¿Cuál es tu éxito? ¿O cuáles han sido tus éxitos? Porque tenga cuidado, hermano. Si usted recibe consejo o quiere dar consejo y usted no tiene una trayectoria de respaldo, de alguna manera ese consejo tiene una raíz en su experiencia de fracasos. ¿O qué grado de madurez tiene? Porque también es importante ver la madurez. ¿O cómo está su relación con Dios? Ya lo hemos dicho. Si usted tiene problemas matrimoniales, no le pida nunca consejos a personas separadas, divorciadas o solteras. Eso es básico. Debe pedirle consejo a una persona que esté bien casada y con varios años de matrimonio y con una sola mujer. Si usted tiene problema con los hijos, no le pida consejos a gente soltera o que no tenga hijos. Tengamos cuidado con eso. La Reina Valera dice, ¿has sido inteligente? ¿Qué plenitud de inteligencia tienes, cierto? La Nueva Versión Internacional dice, ¿has tenido discernimiento? Mire, la Valera habla de inteligencia, la versión Reina Valera, la Nueva Versión Internacional habla de discernimiento. O sea, aquí hay algo de, cuando dice plenitud de inteligencia, busqué la definición de discernimiento y dice distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. ¿Verdad? Distinguir una cosa de otra. Hermanos, ¿y qué nos ayuda a tener discernimiento, a distinguir una cosa de otra? Yo creo que la sólida formación de valores basados en la palabra. Porque eso no se puede negociar. Y esos deben ser nuestros parámetros. Porque si no, no podría yo tener esa capacidad de distinguir una cosa de otra. Por otro lado, también la palabra nos habla de, dentro de los dones del Espíritu, habla del discernimiento de espíritu. O sea, discernir también en el Señor lo que está ocurriendo. Por lo tanto, si yo estoy con el gran desafío de dar un consejo, estamos hablando de la sabiduría del hombre, si usted no sabe, ¿qué puede decir? No sé. ¿Hay algo malo en decir no sé? ¿En reconocer que no sabe? No hay nada malo, ¿cierto? Si usted no ha orado por esto, ¿qué tiene que decir? Voy a orar por esta situación. Ninguna cosa es extremadamente urgente como para que usted no tome un tiempo de orar por esa situación. Y en esa oración Dios puede mostrarle las motivaciones de esa persona, Dios puede mostrarle la otra parte de la verdad que esta persona no le mostró. Dios puede mostrarle las motivaciones, las actitudes, todo lo que está detrás de esto. Si usted no sabe y quiere ayudar, puede decirle, voy a investigar, voy a averiguar. Ahora hay muchas formas de investigar. Usted simplemente pone el problema en el Google y le aparecen como 5 o 6 artículos referentes a ese tema. Y lo que nunca hacemos también, cuando ocurre esto, si usted no sabe, dígale, yo te voy a derivar con quien sí sabe. Eso es importante, yo te voy a derivar, te voy a contactar con esta persona. Esta persona sí conoce el tema y te puede ayudar.
Pero no nos démonos de sábelo todo. No somos mentolatos, ¿cierto? Como decimos en buen chileno. Finalmente, en el versículo 4 dice, ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? La Nueva Versión Internacional dice, ¿quién te ayudó a pronunciar tu discurso? ¿A quién has anunciado tus palabras? En el fondo está diciéndole Job, ¿quién cree que soy yo? ¿Se da cuenta aquí? Job pone en la balanza el consejero versus el aconsejado. Y parece ser que el aconsejado tiene mucho más base de formación de la vida que el consejero que tiene al frente. ¿Qué ayuda me prestas con lo que me dices? ¿O qué tienes que ver conmigo? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero también ocurre esto, que usted cuando tiene problemas, cualquier persona se atreva a darle sermones fuera de lugar, sobre texto del profundo aprecio, entre comillas, que a usted le tiene. ¿Le ha pasado? Hermano, aquí hay una realidad de parte de Job. Job está en desgracia, pero su mente, su conocimiento, su experiencia, su sabiduría, su relación con Dios y todo eso no ha cambiado nada. Simplemente su situación familiar, patrimonial, ¿cierto? Todo esto, su enfermedad física y todo esto no ha anulado las capacidades que tiene Job para razonar. Entonces, para él es bien triste tener que soportar sermones de personas inferiores a él en cuanto al conocimiento, en cuanto a sabiduría, en cuanto a experiencia. Y qué triste es eso, ¿eh? Qué triste es tener que soportar esto. Esto, parafraseándolo, podría decirse, intentas convencerme. ¿Pero de qué me convences? Intentas instruirme, pero ¿de dónde? ¿Cuál es el peso que tiene tu instrucción? Intentas consolarme, pero no te funciona. Porque tienes falta de sabiduría. Porque si fueras más sabio, no aplicarías esta estrategia conmigo, por lo menos. O sea, uno tiene que tener mucho respeto y prudencia cuando se atreve a hablar o dar consejos a personas, porque en eso yo debo estar preparado, prepararme de la mejor forma. El comentarista Matthew Henry dice, no todo lo que es bueno y verdadero es de sí oportuno y conveniente. No por ser bueno y verdadero siempre será oportuno y conveniente. Todo tiene su momento, su lugar. Y finalmente en este mismo versículo, la parte B dice, ¿y de quién es el espíritu que de ti procede? ¿En qué te has inspirado para aconsejarme? La Nueva Versión Internacional dice, ¿qué espíritu ha hablado por tu boca? ¿Se da cuenta? Sabemos que pueden haber 3 fuentes de inspiración, ¿cierto? La primera fuente, mi propio yo. Otra fuente puede ser lo que Dios me dé. Y otra fuente puede ser lo que el enemigo me dé. Usted sabe que, por ejemplo, cuando hablamos de profecías, hay que discernirlas.
Porque puede ser el propio espíritu del hombre, puede ser el espíritu de Dios, o puede ser el maligno que está inspirando esa manifestación profética. Entonces hay que tener cuidado. Yo, en mi calidad de consejero, ¿en qué me estoy parando? ¿Qué espíritu está? Si es de mí, ¿qué actitud es la que yo tengo para dar consejos? ¿El compararme con esta persona? ¿El ser arrogante en el sentido de manifestar todo el conocimiento que yo tengo? ¿El avergonzarlo? Pueden haber muchas motivaciones detrás de un consejo. ¿Qué es lo que realmente me motiva? O sea, yo debo preguntarme esto, ¿qué me motiva a ayudarlo? Pero también debo ser honesto en el sentido de decir, Señor, quita de mí toda motivación equivocada. O dame tú la sabiduría para dar el mejor consejo. Señor, esta persona necesita mi ayuda. Yo quiero con todo mi corazón ayudarle sinceramente. Por nada, ninguna otra motivación que él esté bien o que ella esté bien. Eso yo creo que es lo que debe existir en nosotros. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero primero, 1:5, que dice, ¿tiene alguno falta de sabiduría? Eso usted lo sabe, ¿cierto? Cuando uno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios. Hermanos, usted como hijo de Dios tiene acceso a la sabiduría de Dios. No actúe en su propia sabiduría, sino que tómese de la sabiduría de Dios. Dios le puede dar sabiduría. Yo debo tener esto como claro. Mire, por ejemplo, yo puedo tener la mejor intención de aconsejar a alguien, pero yo debo, por ejemplo, considerar si esa persona está sujeta a autoridad. El Señor me dice que tú, esto y esto y esto. Pero si esa persona está sujeta a una autoridad que no soy yo debo decirle a esa autoridad, sabe que yo siento el sentido de parte de Dios, decirle esto sobre esta persona que está bajo su autoridad. Wow. Si yo le doy consejo a un joven y paso a llevar la autoridad de los padres, estoy cometiendo un grave error. Porque yo debo hablar previamente o tengo que hablar con el padre y manifestar la impresión que yo tengo acerca de la situación de su hijo, y el padre debe de mí autorizarme para darle ese consejo. Y si no, debo quedarme callado. Pero hermano, ¿cuánto respetamos eso? Casi nunca. Casi nunca lo hacemos. ¿Qué habla? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos un poquitito. No, ¿cierto? Dice abundantemente y le será dada. Ahora, yo le digo sinceramente, hermanos, debe tener usted cuidado cuando haga esta oración, porque Dios tiene sus metodologías divinas que nos ayudarán en el proceso de la obtención de la sabiduría. Puede que sean lecciones objetivas, puede que vivamos experiencias, puede que pasemos por valles dolorosos. No lo sé, pero lo que sí sé es que si usted le pidió sabiduría, Dios se la va a dar. Algunas características de la sabiduría. Santiago 3, versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Aquí hay un asunto importante. La sabiduría que es de lo alto. Porque también hay sabiduría de lo bajo, ¿cierto? Y también hay sabiduría de lo más bajo. Es primeramente pura. Pura. Podríamos decir, tiene este toque de pureza, de santidad. Después, pacífica. O sea, la persona que recibe el consejo siempre tendrá paz. Pacífica. Usted tendrá paz de dar ese consejo
y la persona que recibe el consejo también tendrá paz. Si yo tengo un problema de conciencia, a veces, hermano, el Espíritu Santo nos advierte acerca de consejos que pueden tal vez ser muy bien intencionados, pero el Espíritu Santo me ayuda en lo que es paz. Amable. Amable significa que merece todo el amor. Una persona amable es una persona digna de ser amada. Por eso te pusieron ese nombre, hermano, amado. Amado. Benigna. La sabiduría de Dios es benigna, es decir, está llena de detalles prácticos. Es importante también que sean prácticos. La bondad es interna, la benignidad es externa. Es decir, es demostrable en lo práctico. También dice llena de misericordia. Y aquí hay un toque bien importante, hermanos. La misericordia es como el sello de la gracia divina. La misericordia tiene que ver eso, con una actitud compasiva por la persona que está viviendo el problema. No es el momento de enrostrarle los errores. No es el momento de refregarle en su cara el estilo de vida que ha llevado y lo que está cosechando, etc. Esas serán conclusiones personales de él. Usted tiene que tener una sabiduría llena de misericordia y también de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Buenos frutos, sin nada vago, sin nada que nos deje las cosas así como en el aire, sino que es todo en una certeza. Y aquí aplicamos fe. Es importante sembrar fe, poner expectativas de fe en las personas y también dice sin hipocresía. Hay más sobre la sabiduría en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Versículo 8. Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La obra de Cristo en nuestra vida nos hace sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Y el versículo 17 del mismo capítulo 1 de Efesios dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este Padre de gloria nos dé este espíritu, un espíritu de sabiduría y también un espíritu de revelación de Él como persona, revelación de Cristo y también revelación de lo oculto, revelación de el conocimiento suyo. Veamos ahora, hermanos, un poquito acerca de la sabiduría de Dios. Ya, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Otra versión dice un estremecimiento invade a los muertos y a los que habitan debajo de las aguas. Otra versión dice las sombras tiemblan debajo de la tierra, las aguas, y sus habitantes se estremecen. La sabiduría de Dios contiene todo el conocimiento, aún lo misterioso para los hombres, aún lo inaccesible del hombre
la sombra, la oscuridad, los mares, los que habitan debajo de los mares, dice, tiemblan ante Dios. ¿Y qué conocimiento tenemos nosotros de eso? Poco y nada. Fíjese el versículo 6. Dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. ¿Qué significa eso? El reino de los muertos, lo misterioso, lo desconocido para el hombre, lo que el hombre tal vez nunca llegará a conocer, Dios ya lo sabe. Y lo sabe plenamente. Para Él todo está descubierto. Nosotros tenemos conocimiento parcial de las cosas, conocimiento parcial de las situaciones, conocimiento parcial de las personas. No sabemos, hermanos, no sabemos toda la realidad para dar un consejo. No sabemos si Dios está detrás del asunto. No sabemos si esa persona está cosechando lo que sembró. No sabemos si Dios está pasando a esa persona por un proceso de aprendizaje o de prueba para algo mejor en el futuro. No sabemos si esa persona es víctima de sus malas decisiones. No sabemos tampoco si detrás de esa realidad de esta persona hay algo de alguna operación maligna de demonios, o puede haber también brujería. No lo sabemos. Entonces nosotros simplemente evaluamos en base a los pocos elementos de juicio. Pero Dios conoce todo. Él conoce, para Él está descubierto todo, aún lo más profundo. Aquello que no conocemos, ese valle, ¿cierto? Ese umbral que la gente cruza cuando ya no está más aquí en esta tierra, no sabemos qué pasa con él. No sabemos qué ocurre. No lo sabemos y yo no sé si lo sabremos algún día. Por lo tanto, hermanos, la sabiduría de Dios tiene pleno conocimiento. Por eso que es importante no presumir de nuestra capacidad de consejeros o de sabios, o atrevernos a recomendar, recetar, etcétera, porque como hijos de Dios nosotros tenemos que tener sabiduría de Dios. Mire el versículo 7, hermano, este es uno de los versículos más extraordinarios que yo encontré en la Biblia para confrontar la, entre comillas, ciencia. Dice, Él extiende el norte sobre vacío. El norte es todo lo hacia arriba, vacío. Pero dice después, cuelga la tierra sobre nada. ¿Usted ha visto fotos del planeta Tierra? Vamos a decir aquí los polos, ¿cierto? Y aquí los continentes, y aquí América, y aquí Europa. Veámoslo así, por ejemplo. Es como si hubiese un hilo imaginario suspendiendo esta esfera. Es como si el planeta Tierra estuviera suspendido. Cuelga la Tierra sobre nada. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco. O si no, habría salido la foto, ¿cierto?, del satélite. Sin embargo, ahí está la Tierra. Absolutamente sincronizada. Exacta. Y se pensaba que el Big Bang, no sé si ha escuchado hablar del Big Bang, se cree que ese es el reloj más exacto del mundo. Sin embargo, hace poco los científicos se dieron cuenta de que el Big Bang estaba trazado en algo así como 15 segundos en el año.
Imagínense la cantidad de segundos que existe, pero este estaba atrasándose 15 segundos en el año. Y ellos estaban tirándose los pelos porque su chiche, por decirlo así, es todo un símbolo de la ciudad de Londres, ese reloj y esa torre, pero sin embargo estaba con este defecto. Y Dios puso la tierra, y nunca la tierra ha desviado su curso. Nunca se ha atrasado en su ciclo rotatorio, ni en su ciclo giratorio. Nunca. Ni un segundo. Es el orden de Dios. Y ahí está la tierra colgando sobre nada. Si eso se hubiese considerado en los tiempos cuando la gente comenzó a conocer la Biblia, ya estarían con el misterio despejado, ¿cierto? Porque también habla del círculo de la tierra en otro pasaje. Pero sin embargo, los navegantes no se alejaban mucho de las costas porque pensaban que después iba a haber un abismo y quizás a dónde iban a parar. Hermanos, ¿por qué está la tierra allí? Decía el comentarista Matthew Henry, decía, el hombre no puede colgar ni siquiera una pluma sobre nada. Ni siquiera una pluma. Usted suelta la pluma y la pluma... Pero Dios sí puede colgar sobre nada el orbe entero. Qué tremendo es eso. Esa realidad, hermanos, debería sorprender. Yo he visto entrevistas a los científicos, dicen, yo no soy creyente. Bueno. Tal vez no creen en el Creador, pero yo creo que creen en la creación. Pero ¿qué me dice esto, hermano? La sabiduría de Dios, la palabra de Dios y el poder de Dios sujetan todas las cosas a su propósito. Qué glorioso es esto. Antes de Colón, antes de la astronomía, antes de toda esta realidad científica, todo está sujeto a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios, al poder de Dios conforme a su propósito. El versículo 8 dice, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ella. Muchas veces podemos tratar de interpretar o de entender estos procesos, pero sin embargo todavía es misterioso el tema de la acumulación de las aguas en las alturas, para luego producir el fenómeno de la lluvia. ¿Cómo lo hace Dios? Y a las montañas la envía sólida, y ahí la guarda. Y a través de las napas subterráneas, las aguas comienzan a descender y nosotros podemos ver cómo el Señor se encarga de alimentarnos. El versículo 9 dice, Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. Para Job las nubes ocultan el trono de Dios. Esto nos enseña, hermano, que Dios nos habla por su creación. Él está en el control, Él está al mando de todo lo que ocurre en el universo. Por lo tanto, este mismo mensaje debería leerlo Job para su propia vida. De que Dios tiene el control, sigue la tierra girando, sigue la tierra tan sincronizada en su traslación y rotación, siguen las nubes acumulando el agua. Sí, por lo tanto también Dios sigue mirándonos, sigue en el control de lo que nos sucede. Dios sigue, hermanos,
siendo Dios, ocurra lo que ocurra. El versículo puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y de las tinieblas. Pero ¿qué de los límites que nos ha puesto a nosotros? Están en su palabra. ¿Qué de los límites que Dios nos ha puesto? ¿Qué te ha puesto a ti? Dice la frontera de la luz y las tinieblas. Versículo 11 dice, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Tiemblan y se espantan. Imagínense las dimensiones que está hablando metafóricamente o poéticamente Job acerca de esta inmensidad, acerca de lo que sostiene los cielos. Y sin embargo, él tiene claridad de que Dios, su palabra, su voz o su presencia tiembla, ante eso tiembla y se espantan a su reprensión. Pregunto, hermano amado en el Señor, si Dios le habla, ¿usted tiembla? ¿Tiene usted una reacción frente a la reprensión de Dios? Versículo 12, Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Cuando vemos el comportamiento del mar, aquí en otra versión habla de una Rav, que es como un dios mitológico conocido en esa época, y que este dios mitológico era el que agitaba las aguas. Pero sin embargo dice que Dios es el que toma el control contra este ser arrogante que agita las aguas del mar. Qué tremendo, hermanos. ¿Ha conocido cristianos arrogantes? Uy. Abran paso. Sí. Viene el siervo. El siervo de Dios. Wow. Todos se inclinan. Hermanos, he conocido cristianos, empresarios exitosos, pero arrogantes. Dios nos ayude. Porque por ahí no va la sabiduría de Dios. Por ahí no existe. El versículo 13 dice, con un soplo de su boca deja el cielo despejado, con su mano ensarta la serpiente tortuosa. Aquí está también Job tomando la figura de otro ser mitológico de aquella época, de esta serpiente escurridiza. Pero él dice que él la controla, él la soporta, él la detiene. Aquí dice tortuosa, otra versión dice escurridiza. ¿Es escurridizo usted? ¿Sí? ¿Es escurridizo? Wow, ¿cierto? Qué tremendo es que todo lo escurridizo, todo lo arrogante que pueda existir en la creación, Dios tiene tanta sabiduría para sujetarlo, para ponerle límites, así como le pone límites al mar. De aquí no pasas. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Estás bajo la autoridad de Dios o todavía eres escurridizo o escurridiza? Qué tremendo. El versículo 14 dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Si todo lo que vemos de la creación, una tierra colgando sobre nada, unas nubes conteniendo el agua de la lluvia, unos mares con los límites de no poder pasarlos, Dios al control de todo, Dios al control, por un propósito, por un plan, por su poder, por su palabra, por su autoridad.
por su soberanía, pero por sobre todo, hermanos, su sabiduría. No entendemos estos comportamientos, pero sin embargo vemos que todo está bajo el control sabio de nuestro poderoso Dios. Y dice, este capítulo concluye, este es un pequeño atisbo de lo que es Dios, su infinita sabiduría. Y frente a eso, ¿qué podemos decir? El hombre arrogante, el hombre ignorante, el hombre egoísta, cree saber todo, habla mucho, opina de todo, sobre muchas cosas que no conoce. Pero los hijos de Dios tienen la sabiduría de Dios. Y si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios. Hermano, esto nos va a llevar a considerar cuánta prudencia, cuánto tacto y tino debemos tener cuando encontramos una persona que necesita una palabra de ayuda. Esto debe llevarnos, hermano, a tener temor reverente para depender de lo que Dios dice, más de lo que nosotros podamos decir. Esto nos debe llevar también, hermano, a una actitud compasiva con el dolor de esa persona, porque no sabemos, no tenemos todo, como dije, los elementos de juicio, no sabemos los propósitos de Dios, no sabemos qué es lo que tiene Dios para esa persona el día de mañana. Dios nos ayude, hermanos, y que esa persona que Dios ponga en nuestro camino y que tenemos la oportunidad de aconsejar, podamos ir evaluando cómo es la reacción de esa persona y que nunca nos sintamos como los amigos de Job, o nos sintamos como Job, ¿cierto? Con consejeros que no califican para hablar o decir acerca de las cosas que esa persona realmente necesita escuchar. Yo creo que Dios, hermanos, tenía un propósito tan grande para Job. Fíjese que hay promesas de Dios que dice, olvidarás tu miseria o las recordarás como aguas que pasaron. Así es nuestro Dios, hermanos. Nunca el sufrimiento nuestro se comparará con las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros cuando nos ponemos en las manos de Él y descansamos en su sabiduría, en su autoridad, en su palabra, en su poder y sobre todo en su propósito. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por lo que hemos recibido de tu palabra en esta mañana. Tú conoces la realidad de cada uno de tus hijos, lo que ha vivido, Señor, tal vez durante este tiempo, Señor, estos minutos, han tenido un recuerdo, su trayectoria, sus experiencias, su pasado, tal vez triste, doloroso, o tal vez, Señor, bueno. No lo sé, Padre, pero sí te agradezco tanto que tú nos instruyas a través de tu palabra acerca de tu gran sabiduría. ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor, cuando tenemos la oportunidad de influir en una persona, en una decisión, en un consejo? Señor, yo te pido en esta mañana, si alguien ha venido con alguna herida, alguna frustración, con un dolor, Padre, en esta mañana tú puedas sanarle, tú puedas sacar ese dolor, Padre, y decir gracias, Padre, porque ahora comprendo, Padre, el propósito tuyo en aquella situación. Y libero y perdono y suelto a toda persona que fue instrumento de aflicción para mí. Porque creo, Señor, que aún en esa situación tú me diste la fuerza para salir adelante y hoy día puedo entender tus propósitos. Gracias te doy, Señor, por esta mañana, esta clase, este tiempo de estudio de tu palabra. Una vez más, bendice a tus hijos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.